Xavi García Albiol, vamos a hablar en un momento de ese nuevo desafío. Mañana tiene que pasar el señor Homs por el Tribunal Supremo y ya está calentando. Por cierto, que además ya se ha convocado de nuevo esa especie de show en la cual aparece un montón de gente para presionar delante del Tribunal Supremo. Vamos a hablar dentro de un momentín de esta historia y de ese aviso que dice él, dice que si hay condenas se destruirá el Estado español. Bueno, veremos en unos momentos qué es lo que puede pasar con esa historia. Pero queríamos hablar previamente del asunto de los estibadores porque había reacción. Ya saben que se ha aprobado ya definitivamente en Consejo de Ministros ese decreto que liberaliza la profesión de los estibadores. Respuesta de los estibadores, bueno, lo han dejado clarísimo, todo un calendario de huelgas, 9 días de huelgas, en días alternos, 9 días. Cada coste, el coste de cada uno de los días, según han estimado las empresas usuarias, sería de 50 millones de euros. Susana Díaz respondía y Susana Díaz decía lo siguiente, atención. Yo estoy en contra de un decreto que no dialogue, que no busque el consenso, el entendimiento entre la patronal y los trabajadores. ¿Se puede dialogar, Xavi García Albiol, se puede dialogar algo que viene de una sentencia y que viene impuesto por una sentencia por el Tribunal Europeo? Se puede dialogar y se debe dialogar. Ahora bien, sí que es cierto que el Gobierno tiene que ejecutar una sentencia que viene desde Europa y el margen es el que es, ¿no? Y lo que me parece bastante evidente, y en Europa se ponen las manos en la cabeza, es que existan sectores, que existan profesiones en donde uno no pueda acceder, un ciudadano normal no pueda acceder en igualdad de condiciones, sino que para poder acceder pues, a esos puestos de trabajo tienes que ser familiar de alguien que esté trabajando o tienes que ser militante de un sindicato. Esto es totalmente inadmisible y a mí lo que me sorprende es que la presidenta de Andalucía diga que está en contra de ese decreto. Por tanto, entendemos que la presidenta de Andalucía está de acuerdo en que se siga produciendo una situación de privilegio, una situación de trato favorable a aquellas personas que están trabajando respecto a con sus familiares, ¿no? Por tanto, a mí me parece bastante sorprendente y sobre todo irresponsable. Creo... El Partido Popular está solo, por decirlo de alguna manera, en estos momentos y no puede sacar adelante la norma. Se ha aprobado por Consejo de Ministros, pero tiene que pasar ahora para la ratificación en Parlamento. 30 días. Si no cuenta con el Partido Socialista, no cuenta con Ciudadanos, que de momento tampoco le da el respaldo, no lo puede sacar. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Pues que Europa nos ponga una multa importante, a España, entre otras cuestiones, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es una cuestión de sentido común, y lo digo de verdad. No parece muy normal que en el año 2017 solo pueda acceder a una profesión aquellos que son familiares de los que ya están trabajando. A mí me parece que es bastante insólito y es surrealista, y yo creo que a la gente se le tiene que explicar, a las personas que nos están viendo se les tiene que explicar de manera muy clara. Yo no entro a discutir, faltaría más, si esas personas ganan más o menos dinero, pero sí que me parece pues que tiene que ser un mercado abierto como el resto de sectores productivos de este país, porque el tema hereditario no parece que sea un argumento muy sólido. Martu. Lo que ha dicho la presidenta de Andalucía no es que esté de acuerdo con que haya trabajadores privilegiados o que haya un trato de favor. Lo que ha dicho es que está en contra de un decreto impuesto que cree que aunque lo que dice Europa da un margen, como todo, es interpretable. Entonces, lo que dice es, siéntese con los trabajadores, negocie y consigamos que todo el mundo pierda un poco y todo el mundo gane un poco. Que Esto es complicado, ¿eh? Bueno, eso es... Que todo el mundo gane un poco y todo el mundo pierda un poco eso a la es vez es la cuadratura del círculo. No, precisamente eso es lo que es la negociación y la negociación colectiva, que nadie se levanta de la mesa sin nada y nadie se levanta de la mesa con todo. Lo que es la negociación colectiva es que todo el mundo ceda un poco para llegar a un punto. Por tanto, todo el mundo gana algo. Lo que no puede ser es que se le imponga un decreto, que es lo único que ha dicho la presidenta. El gobierno está negociando. Mire, yo no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, no se permita el acceso de las mujeres a la estiba en Algeciras, entre otras cosas. Por ejemplo. Bueno, pero yo, por ejemplo, con eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo tampoco, efectivamente, que la contratación sea opaca y no haya un libre acceso a la contratación. Pero que no engañemos tampoco
lo cierto y verdad es que los que hoy dicen que los estibadores tienen esos privilegios y tal y cual, lo que realmente quieren es que los estibadores dejen de ganar una pasta, que es lo que ganan, y ganen la mitad. Porque hay que abaratar los costes de las mercancías que entran en España. Y entonces, debajo de todo esto, subyace el interés de quitarle a un colectivo que se ha blindado y ha trabajado y ha defendido sus derechos, quitarle parte de sus derechos. Es lógico que como trabajadores digan, oiga, yo he consolidado estos derechos y los quiero mantener. Es lógico, porque si hubiéramos hecho eso el resto de trabajadores españoles, no habríamos tenido una merma en los últimos años del 30% del salario. Bueno, y hubiéramos conseguido entrar en la mayor crisis ya definitiva de la historia, ¿no? Yo creo que en un mundo como el que vivimos hay que ser competitivos, ¿no? Y lo que no se puede ser es competitivo manteniendo privilegios de clase. Y privilegios de clase, te lo digo claramente, de clase social. No puede ser que un estibador gane más que el presidente del gobierno. Es un despropósito. Sin ninguna formación, en un sistema de cooptación por el cual los familiares suceden a tíos, a padres, a abuelos. Eso no, en el marco de la Unión Europea es un escándalo. Quien ha provocado todo esto ha sido la Unión Europea, que las empresas se han quejado lógicamente y han dicho, oiga, ¿por qué en Marsella esto no es así? ¿Por qué no es en Ámsterdam? ¿Por qué en otros puertos europeos? Porque solo en España se mantiene un régimen que viene de la época de Franco, además. Manda narices, ¿no? Del año 39, digo que la gente lo sepa, tanto que la izquierda habla de la época de Franco. Entonces, claro, un sistema donde la mujer está excluida. Había la imagen, me parece que en el puerto de Algeciras, de una mujer... ¿Cómo? No, digo porque lo que te voy a contar no es solo esto de España. Son puertos en Cataluña, puertos en el País Vasco, en todos sitios, ¿no? Porque es un sistema, vamos, absolutamente gremialista, ¿no? Y entonces esta mujer decía, oiga, mi hermano es estibador, mi padre es estibador, mi marido es estibador, mis hijos son estibadores, yo no puedo ser estibadora, ¿por qué? Es decir, ¿por qué condición? Por tanto, hombre, yo creo que lo que tendría que hacer el PSOE, incluso Podemos, es plantear una cosa de sentido común. Nadie está diciendo que se les vaya a machacar, ni mucho menos, sino que, hombre, hay que ir a un modelo de normalidad dentro de la contratación. Mira, para que te hagas idea, para acabar, un estibador gana 3 veces que un periodista. Es decir, estás haciendo una carrera, acabas la carrera, entras en un periódico, en una radio de televisión, y si eres estibador, 3 veces más. No tiene ningún sentido. Quiero darle paso que nos está escuchando don Esteban Ros. Don Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. Don Esteban, usted ha sido, corríjame si no es así, director de operaciones de una empresa estibadora. Sí, de 3, exactamente. Efectivamente. ¿Cuál es la defensa que mantienen los estibadores para reclamar precisamente déjennos con el régimen anterior o por lo menos pactemos algún tipo de transitoriedad, algo que evite un impacto mayor con la aplicación de la sentencia? ¿Qué es lo que defienden los estibadores? Bueno, yo creo que en principio tendríamos que hablar de qué eran los estibadores, ¿no? ¿Y quién iba a hacer esos trabajos portuarios? No querían ir nadie. El mundo portuario, en la época de mi abuelo, ahí no quería ir nadie a trabajar. Se contrataba en la calle, la gente, le puedo decir, la más tirada que había, porque todo se hacía a mano, todo era manual. A dónde hemos llegado ahora, para ir más rápido, es a lo que han querido las multinacionales del sector que se llegara, es cargarse el censo portuario, que es una lucha muy, muy ardua que se lleva ya con la creación de las AGES y ahora con el remate del decreto de Europa. Los portuarios españoles no son distintos, no han sido distintos a los europeos, pero vamos, yo aquí estoy oyendo cosas que entiendo, y a un señor como Carlos Albiol, al cual admiro muchísimo, Xavi García Albiol, diciendo... lo que dice no me gusta, porque mujeres en Tarragona trabajan. Yo no le he dicho esto. Déjeme terminar y me entiendo. No, que yo no le he dicho eso. No, lo de las mujeres han sido mártires. No, lo de las mujeres no. No, lo de las mujeres no. Pero el censo en Tarragona, desde hace aproximadamente 15 años, hay libertad de quien quiera presentarse. Lo que pasa es que es un proceso lento de aprendizaje. Una persona no se puede meter en la bodega de un barco así porque sí. Eso es un peligro. Yo he estado trabajando con ellos, yo los conozco. Que me he peleado y he discutido muchas veces con ellos por salarios y tal, seguro. Lo que no es normal es que ahora, con dinero público, se vaya a ejecutar un proceso de despido de todo el personal que considero que hemos llegado a un punto que, bueno, ni son tan malos ni son tan buenos.
Yo no sé, creo que se ha de encontrar un punto intermedio. Exacto. La estiba y desestiva de los buques es una cosa mucho más delicada de lo que parece a simple vista. No solo son contenedores y grúa portacontenedores, ¿vale? Hay preslingado, hay graneles, hay mercancías peligrosas, hay toda una serie de temas que se podría profundizar mucho con unos ambientes pues de mucha polvareda, de insalubres. Pero bueno, esto se ha hecho durante toda la historia de este país y los puertos han ido creciendo y se ha ido trabajando. El decreto ley europeo es la base para mí como profesional que he sido del sector, es a lo que hemos llegado gracias a las multinacionales que hay ahora en este momento empujando y los fondos de inversión que han comprado las empresas estibadoras. Pero don Esteban, por volver al asunto, es decir, a qué se puede hacer a partir de esa negociación, le leo uno de los párrafos de esa sentencia, donde dice literalmente la Unión Europea, el Tribunal de la Unión Europea, dice declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías, y dice que tengan que inscribirse en una de esas sociedades donde están los estibadores, en su caso participar en el capital de esta sociedad, y dice, y además, lo dice literalmente el Tribunal de Luxemburgo, la obligación de contratar con carácter prioritario a los trabajadores puestos a disposición por esas sociedades. Esto no lo ha dicho ningún tertuliano, lo dice el Tribunal. ¿Esto es mentira? A mí me da la impresión de que lo que quieren es organizar unas ETT a nivel estatal para controlar esta situación. Yo creo que si con los portuarios se llega a un acuerdo de mantener un censo portuario que se pueda inscribir cualquier persona del Estado, yo creo que no habrán. Yo creo que puede ser una solución si se mantienen, pero ellos lo que quieren es las listas. Y no que los echen a la calle. Pero, don Esteban, lo que está diciendo el Tribunal de Luxemburgo no es cómo se puede solucionar esto, sino que lo que está diciendo básicamente es que existe un monopolio. Es decir, lo que estaba comentando en estos momentos Paco Maruenda, de que es muy difícil que cualquier otra persona que no esté controlada a través de las sociedades pueda ser estibador. Pues yo le diría al señor Maruenda, al cual aprovecho de saludarlo porque le saludé en Barcelona una mañana, que no es así. En Tarragona yo le aseguro que esto ya lleva años, que todo el mundo ha tenido acceso a entrar en la sociedad estatal de estiba, que es Estarraco, y vamos, yo creo que en este momento familiares de la época, no le hablo de la época pasada, sino en este momento deben quedar de los 160 o 180 estibadores que hay, unos 60 de familia. Bueno, pues, pero una cosa, querido amigo, es Tarragona. Vamos a entrar en tertulia. Hablamos de todo gracias, don Esteban. Un abrazo fuerte. No, vamos a ver, mira, yo creo que para situar un poco el problema y que los espectadores se hagan una cabal idea de un tema que pues, es un colectivo pequeño, pero que puede tener una repercusión en el Producto Interior Bruto brutal, ¿no? Hay que recordar simplemente que Thatcher, cuando llegó al poder, le hicieron 18 meses de huelga, y aquello es una isla, y al final las trade unions, las famosas y poderosas trade unions, los sindicatos británicos, prácticamente desaparecieron del mapa después de 18 meses de huelga. Bien, lo que tenemos aquí es que nosotros pertenecemos a un club, que es la Unión Europea, que hay que subrayar esto, y cuyo Tribunal Superior ha dicho que esto es absolutamente inadmisible, porque Europa, ¿qué es Europa? Básicamente es un club donde todo el que quiere pertenecer tiene que aceptar unas normas, y es la ruptura de un monopolio y liberalizar, digamos, un sector. El Estado español, es decir, nosotros, España, los ciudadanos, los contribuyentes, ya hemos pagado 22 millones de euros de multa. Ya se ha pagado. Y si esa sentencia no se lleva a la práctica, costaría 134.000 euros diarios el dato. El Gobierno lo que ha hecho es preparar un decreto, un real decreto, que se puede aprobar en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, por mayoría simple, con lo cual necesitaría el apoyo de los ciudadanos que es por mayoría simple, e incluso las dos fuerzas nacionalistas que hay.
hay 30 días para eso. Si el decreto es echado atrás, pues la Unión Europea va a cumplir esa amenaza. Otro dato que es importantísimo, porque hemos hablado de sueldos, de macrosueldos, etcétera, etcétera. La media van de 68.000 euros a 80.000 euros. Es verdad que algunos alcanzan más porque trabajen más horas o porque haya más peligrosidad. Para que los telespectadores se hagan cabal idea. Lo mínimo es 68.000 euros y la media de máxima son 80.000 euros. Y yo creo sinceramente que va a haber un acuerdo, porque efectivamente, digamos, se ha estado negociando y que el decreto, o sea, que los paros son a partir del 6 de marzo y que para entonces y tal. Puede suponer, según los expertos, entre 1,8 y 2 puntos de PIB si se llevaran a cabo los paros. Xavi, el Partido Socialista llevó a cabo una militarización de los aeropuertos españoles cuando hubo la famosa crisis, las huelgas de los controladores. No había sentencia del Tribunal Europeo, era una cuestión puramente interna. ¿Entiende el Partido Popular que en estos momentos se ponga, vamos a decirlo de alguna manera, medio de canto en esta historia, cuando de lo que se está hablando es de aplicar una sentencia del Tribunal Yo creo que el Europeo? Partido Socialista se apuntaba anteriormente. Veíamos, de hecho, hace un momentín, a ver si lo podemos ver, que no es una cuestión aislada de Susana Díaz. Chimo Puig, por ejemplo, también está diciendo que esto tiene que ser negociado, que no se puede imponer ese decreto. El principal problema, bajo mi punto de vista, que tiene el Partido Socialista hoy a la hora de tomar decisiones de Estado de este tipo es que no hay un referente, no hay alguien que de verdad es el que manda y el que marca el criterio político del Partido Socialista. Y esto está llevando que Susana Díaz pues salga y haga unas declaraciones, el presidente de la Comunidad Valenciana, aunque vaya en la misma dirección, 3/4 de lo mismo, y es evidente que el Partido Socialista, por el proceso que está viviendo, por el proceso interno electoral que está sufriendo en estos momentos, pues quiere tomar cuantas menos decisiones comprometidas, mucho mejor, por una cuestión interna, porque supongo que Susana Díaz pues no quiere posicionarse con el gobierno del Partido Popular o no quiere acercarse mucho al gobierno del Partido Popular, no sea que Pedro Sánchez aproveche esta circunstancia para criticarla y para hacer política a nivel interno. Con la gravedad de ser un acto totalmente irresponsable, porque hay decisiones que están por encima de los partidos políticos o de los gobiernos. Hay decisiones, en este caso, pues que marca la Unión Europea, que independientemente de aquel que esté gobernando, sea el PSOE o sea el Partido Popular, se tiene que actuar con responsabilidad, porque si no, quien acaba pagando las consecuencias somos el conjunto de todos los españoles con multas millonarias. Mira, yo creo que hay que decir una cosa que es la crucial en este asunto. Esto no es un debate sobre los derechos o los privilegios de un grupo de trabajadores. Esto es un debate sobre los intereses más profundos de España en su conjunto, por lo siguiente. Todas estas cifras que estamos dando tienen una repercusión, que es la siguiente, que el coste de descargar en España es entre 10 y 15 puntos superior al del resto de puertos europeos. Olvidemos ya de llamar privilegio derecho, que me parece excesivo, pero bueno, ojalá y se pudiera pagar así a todo el mundo. Y fijémonos en lo que puede hacer una naviera cuando le dicen que descargar en España por este costumbrismo y localismo es mucho más caro que hacerlo en Marsella o es mucho más caro que hacerlo en Rotterdam. ¿Qué va a hacer esa naviera? Evidentemente, irse a otro puerto. ¿Y qué es lo que pasa si se dejan de utilizar los puertos españoles para este tipo de cosas? Que sufre la logística, que sufre la distribución, que sufren las mercancías. Es decir, de lo que estamos hablando ahora, con lo que decía Xavi con toda la razón, y con lo que le hemos oído a Susana Díaz, que me parece un escándalo, es de si los intereses de medio pelo de la política al corto plazo son tan importantes como para derribar uno de los pilares, como lo decía Graciano con toda la razón del mundo, de la economía española ahora y a futuro. Y lo que tenían que hacer todos los partidos políticos, y si no los ciudadanos, recordárselos, que tienen obligación, desde luego, de cumplir el Tratado de la Unión Europea, que es de país tercermundista no hacerlo, pero que además de no hacerlo, a quien colocan en una situación muy comprometida es al conjunto del país. No solo por la multa, que es escandalosa, sino, insisto, porque si una naviera deja de utilizar el puerto de Valencia, a lo mejor no vuelve. Y si dejan de ir a Algeciras, a lo mejor no vuelven. Y si dejan ir a La Coruña, a lo mejor no vuelven. Este tema es muy grave. Martu, tres cosas que yo creo que son incorrectas, o al menos no del todo
reales. En primer lugar, hablas de que el Gobierno no está negociando, que el Gobierno no ha negociado y que esto, por lo tanto, es una imposición, en línea con lo que ha comentado Susana Díaz. Es mentira. El Gobierno lleva negociando este Real Decreto desde hace un año. Se lleva sentando con los estibadores. Es cierto que se ha tenido que producir ahora porque durante un año hubo Gobierno en funciones, pero esto viene de lejos. La negociación lleva mucho tiempo planteándose y los estibadores no han movido nada su posición, absolutamente nada. Su respuesta ha sido la cerrazón absoluta. Nosotros nos negamos a que la estiba sea liberalizada. Segundo punto importante. Comenta Susana Díaz y también comentas tú. No, es que esto, como venís a expresar, que esto es una imposición del Gobierno vía Real Decreto, como si dependiera realmente del Gobierno del Partido Popular. Y no es cierto. Es una sentencia de la Unión Europea. Y aquí es donde entréis en una seria contradicción. Porque yo me he hartado de escucharos, por parte del PSOE, que hay que cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando es sobre cláusula suelo, cuando es sobre desahucios, cuando... Entonces, ¿qué pasa? Las que os interesan se cumplen, pero las que no os interesan no se cumplen. Hombre, se tendrán que cumplir todas, ¿no? Por lo tanto, esto es una sentencia. Y tercera imprecisión, derechos. ¿Cómo? O sea, ¿un monopolio es un derecho? ¿Desde cuándo? ¿Un monopolio sindical es un derecho? ¿Es un derecho que los estibadores ganen sueldos no superiores a los del presidente del Gobierno, como os ha dicho, sino superiores a los de un neurocirujano en España? ¿Eso tiene lógica? ¿Eso que tú dices que tú llamas derecho, eso tiene sentido? Porque no es cierto. Lo que denuncian las empresas es que se han visto obligadas, se han visto chantajeadas durante muchos años a tener que subirles de forma desproporcionada los sueldos a los estibadores para evitar precisamente lo que se va a producir ahora, que es la paralización de los puertos españoles. Eso no es un derecho, eso es una vergüenza. Bien, entonces el resumen es: los estibadores ganan mucha pasta y lo que hay que hacer es que ganen menos. Unos porque creen que es una vergüenza, otros porque creen que es menos... de forma artificial, Voy a terminar. De forma artificial. Te he escuchado acusarme de un montón de cosas sin interrumpirte. Ahora te agradezco que hagas lo mismo. Estás diciendo que es una barbaridad que ganen mucha pasta. No, estaba diciendo Antonio Naranjo hace un momento que es que hace que nuestros puertos no sean competitivos, ¿no? Luego, el siguiente argumento, el que más gracia me hace. En realidad, lo que subyace esto es que es un colectivo que tiene un buen salario y que se quiere abaratar la entrada, se quiere abaratar el coste, y para eso, como en España la única manera que conocemos de abaratar las cosas es fundirnos a los trabajadores, pues quitémosle dinero a los trabajadores. Pero termino, que me encanta... Un minuto, no, alusión nada. Cuando termine. Es que lo que le pagas tú de más a alguien se lo quitas a otro. Cuando termine, gracias. Que es muy poco progresivo. Venga, ya, por favor. Ya, cuando queremos cumplir sentencias, mira, de hace poco, de septiembre del año pasado, hace 4 días, la Unión Europea urgiendo a España a eliminar los monopolios de red eléctrica y de Nagas. Con las eléctricas no cumplimos con Europa, que nos multa, que llevan multándonos tiempo. No cumplimos y nos urgen a que cumplamos, a que quitemos el monopolio para que la gente pague menos luz en su casa. Pero oye, ahí todos dicen... ¿Pero por qué te inventas las cosas? Yo si no me las invento. Unión Europea, septiembre, por favor, bajen... Hay una sentencia, el Gobierno de España está trabajando para que se cumpla. Está trabajando en ello, como decía Ana, sí, pero oye, para a los estibadores rápido y duro contra ellos, que son trabajadores. Debe ser la única en la que las nuevas compañías o viejas compañías que se han refundado, que no te llaman al móvil 20 veces al día para ofrecerte el cambio de titularidad. El monopolio es el mismo. Yo estoy hasta el gorro. Pero es el monopolio es el mismo. Las suministradoras son... A mí me parece una barbaridad lo que acabas de decir. Has dicho, venga, y a darle caña o algo así a los trabajadores. Claro, pero que no, que al contrario, que lo que se está haciendo es darle oportunidad a todos los trabajadores. Que lo que está marcando la Unión Europea es decir, oiga, que para entrar de estibador, oiga, que aparte de ser familiar, que el resto de españoles que cumplan los requisitos, que estén preparados, también tienen derecho. Vamos a ver lo que está ocurriendo.